a las preguntas de sus señorías. Y en primer lugar ha pedido la palabra la señora Senra. Adelante. Muchísimas gracias por el informe. A mí me parece fundamental abordar las cuestiones de la incorporación de la gente joven a la agricultura, porque el medio rural se está despoblando y hay zonas que son especialmente afectadas. Hay temas que ustedes han comentado que me parecen muy importantes. El acompañamiento de una persona joven en el proceso de instalación. Yo creo que eso es fundamental. Poner en contacto a quien se retira con quien empieza también me parece importante. También me parece muy importante y que está muy identificado el problema que han planteado de acceso a la tierra para la gente joven. Todo eso me parece que son aspectos que, desde luego, tenemos que considerar. Pero, además, a mí me gustaría comentar algún aspecto a mayores, como, por ejemplo, el tema de incorporación. Yo no sé si la solución está en aumentar todavía más la edad o está en permitir un proceso gradual de incorporación. Esa situación que usted estaba comentando antes de que los jóvenes van adquiriendo para no lanzarse a todo el proceso en una sola vez, me parece que igual tendríamos que adaptar las ayudas a una incorporación gradual. Que poder hacerlo de manera gradual. Y luego yo quería poner aquí un problema que se está viviendo de una manera muy importante en Galicia con la incorporación de los jóvenes. Yo no sé si ustedes en el estudio que han hecho han detectado situaciones como estas, pero que desde luego impactan en la incorporación. Por ejemplo, cuando heredan una explotación y el padre o la madre transmiten a ese hijo o a esa hija los derechos de pago básico, en Galicia Hacienda considera eso una operación como una compraventa normal, cuando no hay ninguna compraventa, y carga con una tasa, con unos impuestos del 15%. Claro, eso en una finca con ingresos, pues igual una pequeña o mediana explotación con ingresos muy justos y además con una situación que tenemos de precios extremadamente bajos, es un problema. Otro problema que tiene también que ver con esto es que, por ejemplo, casi un tercio de la prima de incorporación que recibe un joven en Galicia también se va para impuestos. Y tenemos, por ejemplo, que un joven o una joven que percibe 22.000 euros de prima de incorporación, acaba teniendo que pagar de impuestos 5.000 o 6.000 euros. Y lo más grave es que es en el año de incorporación. Con lo cual, las dificultades parece que como si en vez de facilitar para que esa persona se incorpore, estamos poniendo todas las dificultades posibles. Y yo ya no sé después si la ayuda en sí es para ayudar a financiarse la propia administración o es para el joven o la joven que se incorpora. Creo que me he extendido un poco, pero me parece que es un tema que por lo menos los jóvenes en mi país, en Galicia, lo viven de una manera muy dura, ¿no? Gracias. Muy bien.